La señorita Marple y el hombre que fue enterrado vivo. La niebla matutina se aferraba al antiguo cementerio de Little Wickham como un sudario que se negaba a revelar sus secretos. Margaret Thornbury siempre había creído que ciertos lugares guardaban recuerdos en sus mismas piedras, y ahora, mientras observaba cómo la excavadora mecánica se abría paso a la tierra consagrada tras Stan Matthews, se preguntaba qué penas olvidadas pronto verían la luz de nuevo. El proyecto de renovación parecía tan inocente cuando el consejo parroquial lo aprobó 3 meses antes. La antigua iglesia necesitaba un drenaje adecuado y el cementerio necesitaba nivelarse para acomodar equipos de mantenimiento modernos. ¿Qué daño podía haber en perturbar un terreno que había permanecido en paz durante siglos? La señorita Jane Marple llegó en punto a las 8:30, como era su costumbre en su paseo matutino. Llevaba su gastado bolso de cuero y calzaba sus cómodos zapatos para caminar, aunque hoy algo en el silencio la hizo detenerse en la puerta del cementerio. Los sonidos habituales del despertar del pueblo se atenuaron como si el aire mismo contuviera la respiración. Thomas Hardwell, el capataz del proyecto, permanecía inmóvil junto a su máquina. Su rostro curtido había adquirido la palidez de un pergamino viejo, y sus manos temblaban al alcanzar su teléfono móvil. La excavadora mecánica permanecía en silencio, con sus dientes metálicos aún enterrados en una pulcra depresión rectangular, que no debería haber existido en este lugar donde no se había registrado ninguna tumba en más de 100 años. La señorita Marple se acercó con el paso pausado de quien había aprendido que precipitarse ante los problemas no mejoraba su naturaleza. Había presenciado suficientes locuras humanas a lo largo de sus 80 y tantos años como para reconocer cuando algo había salido terriblemente mal, incluso antes de que se revelaran los detalles. La excavación había desenterrado lo que parecía ser una tosca caja de madera, aproximadamente del tamaño de un ataúd, pero hecha de madera fresca sin signos de envejecimiento ni desgaste. La madera presentaba profundas hendiduras en su interior, como si algo hubiera arañado desesperadamente las tablas desde dentro. Lo más inquietante de todo era que el ataúd improvisado no contenía huesos antiguos envueltos en tela de entierro, sino los restos de alguien que sin duda había encontrado su fin en los últimos meses. Hartwell levantó la vista al ver a la señorita Marple acercarse, y ella vio en sus ojos el horror particular que surge al encontrarse con evidencia de crueldad deliberada. No se trataba de una muerte natural descubierta por accidente. Alguien había colocado a otro ser humano en esta caja mientras aún respiraba, y lo había enterrado vivo en tierra consagrada donde sus llantos jamás serían escuchados. La víctima yacía en una posición imposible, con las manos congeladas en su último y desesperado intento por escapar de la prisión de madera. Restos de ropa moderna se aferraban a los restos, y un anillo de bodas deslustrado reflejaba la luz de la mañana con un brillo acusador. Lo más revelador de todo era que el cráneo mostraba claras evidencias de un tratamiento dental reciente, el tipo de costoso puente que facilitaría una identificación rápida y segura. La señorita Marple observaba estos detalles con la mirada fija de quien comprendía que el mal rara vez se anunciaba con grandes gestos, sino que más a menudo se infiltraba en el mundo disfrazado de la debilidad humana común. Había visto suficiente de la vida rural para saber que tras cada pulcra valla de jardín y cortina de encaje se escondían historias de pasión y traición que podían impulsar incluso al alma más noble a cometer actos impensables. Mientras Hartwell tartamudeaba por teléfono para llamar a la policía y al forense, la señorita Marple notó algo que los demás habían pasado por alto. Junto a la tumba improvisada, yacía un pequeño montón de tierra cuidadosamente moldeado y compactado, como si alguien se hubiera arrodillado allí en la oscuridad y hubiera realizado su propia ceremonia de entierro privada. El asesino no se había limitado a deshacerse de un cuerpo incómodo, sino que se había tomado el tiempo de crear un ritual que sugería una profunda culpa o una satisfacción retorcida. Las campanas de la iglesia de Little Wickham iniciaron su llamado matutino al culto, justo cuando la primera sirena de policía sonaba a lo lejos. La señorita Marple reflexionó sobre la amarga ironía de que este lugar de eterno descanso se hubiera convertido en el escenario de la peor pesadilla de alguien hecha realidad. Se ajustó el cardigan para protegerse del frío matutino y se preguntó quién, en su apacible pueblo, poseía la capacidad de una crueldad tan calculada y aún más importante, qué terrible secreto los había llevado a elegir la muerte más horrible imaginable para alguien a quien una vez conocieron lo suficiente como para odiar. La noticia corrió por Little Wickham
con la peculiar velocidad que solo la información verdaderamente impactante posee. A las 10, todo el pueblo sabía que alguien había sido descubierto enterrado vivo detrás de Stein, Matthews, y a las 11, las especulaciones sobre quién podría ser la víctima y quién de sus vecinos podría haber cometido un acto tan impensable habían comenzado. El inspector David Crawford llegó de la policía del condado con su habitual aire de metódica competencia, aunque incluso su experimentado comportamiento se quebró ante el macabro descubrimiento. Era un hombre que prefería los crímenes que se resolvían con huellas dactilares y coartadas, no la clase de psicología retorcida que llevaría a alguien a enterrar a una persona viva bajo tierra sagrada. La señorita Marple se sentó en el banco junto al monumento de guerra, donde podía observar las idas y venidas sin aparentar interés. Había aprendido hacía tiempo que las personas revelaban más sobre sí mismas en momentos de crisis de lo que jamás pretendieron, y hoy prometía ser rica con tales revelaciones. El doctor Pemberton, médico del pueblo, salió de la excavación apretando con fuerza su maletín médico con los nudillos blancos. Su tez, normalmente rubicunda, había adquirido un tono verdoso y se detuvo para apoyarse contra el muro del cementerio antes de dirigirse a la multitud reunida. La víctima era un hombre de entre 40 y 50 años que sobrevivió un tiempo tras ser encerrado en un ataúd improvisado. Las pruebas sugerían que estaba consciente de su situación, lo que hizo el crimen aún más horripilante. La voz del doctor Pemberton se quebró ligeramente al describir las marcas de garras en el interior de madera y la posición de los restos que narraban una lucha desesperada contra un destino inevitable. Margaret Thornbury, presidenta del consejo parroquial, se retorcía las manos y murmuraba sobre la terrible publicidad que esto traería a su tranquila comunidad. Había pasado 15 años cultivando la reputación de Little Wickham como un pueblo inglés modelo, con exposiciones de flores y bazares benéficos, y ahora los periodistas los asaltarían buscando detalles sórdidos sobre asesinatos y locura. El joven Timothy Fletcher, quien entregó el correo, había sido el primero en difundir la noticia, y ahora reinaba cerca de la plaza del pueblo, deleitando a cualquiera que quisiera escuchar conversiones cada vez más dramáticas del descubrimiento. En su relato, la víctima había dejado mensajes escritos en la madera del ataúd, aunque la señorita Marple sospechaba que este detalle se debía más a la afición de Timothy por la ficción sensacionalista que a la observación real. La señora Dolly Bantry, que vivía en la casa solariega situada más allá del pueblo, llegó en su antiguo Morris Minor, y de inmediato se encargó de organizar el té y los sándwiches para el personal policial. Poseía la autoridad natural que se adquiere tras generaciones de gestión de fincas y crisis, y en cuestión de minutos había transformado el salón de la iglesia en un centro de mando improvisado. El reverendo Stephen Whitfield parecía sinceramente conmovido por la violación de su cementerio, y repetía una y otra vez que nada parecido había ocurrido en Little Wickham durante sus 30 años de mandato. Era un alma bondadosa que oficiaba bautizos y funerales con igual reverencia, y la idea de que alguien hubiera usado un terreno consagrado para semejante maldad conmocionó claramente sus convicciones fundamentales sobre la naturaleza humana. La señorita Marple notó que, mientras la mayoría de los aldeanos se reunían en pequeños grupos para compartir su conmoción y sus teorías, 3 personas en particular permanecieron notablemente ausentes del drama de la mañana. Robert Ashford, regentador del pub local, no había salido del Crown and Scepter a pesar de la inusual actividad prácticamente en su puerta. Helena Morrison, la única viuda adinerada del pueblo, había corrido las cortinas y se negó a abrir la puerta cuando los vecinos llamaron con noticias. Lo más curioso es que James Weatherby, el abogado del pueblo, se había marchado repentinamente a Londres alegando un asunto urgente, aunque su secretaria pareció sorprendida por esta salida imprevista. A medida que avanzaba la mañana, la señorita Marple observaba las sutiles maneras en que la crisis revelaba el carácter. Algunos se reunían buscando consuelo en la indignación compartida, mientras que otros parecían encerrarse en sí mismos, como si temieran que sus propios pensamientos pudieran ser visibles para los demás. Había presenciado este patrón muchas veces, y sabía que en un pueblo donde todos decían conocerse, los secretos más peligrosos solían estar ocultos a simple vista. El inspector Crawford comenzó sus entrevistas preliminares en la sacristía de la iglesia, hablando primero con Thomas Hartwell y el doctor Pemberton antes de pasar a otros testigos. La señorita Marple pudo ver a través de las ventanas con cristales romboidales
que el inspector seguía el procedimiento habitual para establecer una cronología y recopilar datos básicos, pero sospechaba que este crimen en particular requeriría una comprensión más sutil de la psicología humana que la que normalmente proporcionaba la formación policial. La excavadora mecánica yacía abandonada junto a la tumba abierta como una bestia prehistórica que se hubiera atiborrado de conocimiento prohibido. La cinta de la escena del crimen ondeaba con la brisa de la tarde, creando un contraste absurdo con el apacible entorno de antiguas lápidas y parterres cuidadosamente cuidados. La señorita Marple reflexionó que el mal a menudo elegía los lugares más inocentes para su terrible obra, quizá porque el contraste hacía su impacto aún más devastador. Mientras las sombras comenzaban a extenderse sobre el cementerio, la señorita Marple se dirigió a casa para almorzar, no sin antes observar qué ventanas del pueblo permanecían con cortinas cerradas y qué residentes habían encontrado motivos para estar en otro lugar ese día, cuando su comunidad enfrentaba su hora más oscura. En su experiencia, quienes más se esforzaban por evitar la atención eran a menudo quienes más merecían una observación atenta. La identificación llegó antes de lo esperado, aunque quizá no lo suficiente como para evitar las especulaciones descabelladas que habían empezado a consumir Little Wickham como una fiebre. El inspector Crawford salió de su cuartel general improvisado en el salón de la iglesia a las 2:30 con la expresión sombría de quien acaba de enterarse de que su investigación sería mucho más complicada de lo que esperaba. La víctima era Henry Blackwood, un anticuario ambulante cuya desaparición se había reportado en su domicilio en la vecina localidad de Milford unos 4 meses antes. Su esposa presentó la denuncia inicial, alegando que Blackwood se había marchado de compras a los Cotswolds y simplemente no había regresado. La policía local lo trató como un caso rutinario de desaparición, asumiendo que Blackwood había sufrido un accidente o había decidido desaparecer voluntariamente, como a veces hacen los hombres de mediana edad, cuando las presiones domésticas se vuelven insoportables. La señorita Marple asimiló esta información mientras fingía cuidar su Rosaleda, que ofrecía una vista excelente de las actividades en torno a la iglesia. Le pareció curioso que un hombre de Milford acabara enterrado en el cementerio de Little Wickham, y se preguntó qué conexión lo habría llevado a ese pueblo en particular para su terrible experiencia final. La revelación de la identidad de la víctima desató nuevos rumores en la comunidad, ya que los residentes intentaban recordar si se habían topado con Henry Blackwood durante sus supuestas visitas a la zona. La señora Bantry afirmó recordar a un caballero bien vestido que preguntó por muebles antiguos en su subasta de bienes la primavera pasada, aunque no estaba segura de que se tratara del mismo hombre. Timothy Fletcher insistió en haber entregado correo a alguien que coincidía con la descripción de Blackwood en la antigua casa de campo de Harwell, aunque Thomas Harwell negó tener conocimiento de dicho visitante. Más preocupante fue la información que empezó a surgir sobre las prácticas comerciales de Blackwood. El inspector Crawford había hablado con sus homólogos en Milford y se enteró de que el anticuario desaparecido estaba siendo investigado por vender falsificaciones a coleccionistas desprevenidos. Varias familias prominentes habían descubierto que las piezas caras compradas a Blackwood eran en realidad ingeniosas reproducciones que valían una fracción de lo que habían pagado. La señorita Marple reflexionó sobre la particular amargura que conllevaba ser engañada sobre algo preciado. Había observado que la gente podía perdonar muchos tipos de faltas, pero el fraude relacionado con posesiones preciadas atacaba algo más profundo que la mera pérdida financiera. Hería el orgullo y la confianza de maneras que a veces exigían una satisfacción violenta. El doctor Pemberton realizó su segunda visita a la fosa con equipo médico adicional y regresó 1 hora después con noticias aún más inquietantes. La víctima no solo había sido enterrada viva, sino que había sido drogada previamente con algo que la habría dejado consciente, pero incapaz de pedir ayuda eficazmente. El asesino quería que Henry Blackwood experimentara cada momento de su terrible experiencia, asegurándose de que sus gritos fueran demasiado débiles para llamar la atención. Esta revelación arrojó el crimen bajo una luz aún más siniestra. Alguien había planeado la muerte de Blackwood con meticuloso cuidado, eligiendo un método que maximizara tanto el sufrimiento como el secretismo. La señorita Marple se preguntó qué habría hecho el anticuario para inspirar una venganza tan calculada y si sus negocios constituían motivo suficiente para una represalia tan extrema. Helena Morrison finalmente salió de su aislamiento autoimpuesto a última hora de la tarde, con un aspecto demacrado y mayor que sus 65 años. Se movía por el pueblo como si estuviera en medio de una pesadilla,
deteniéndose para hablar con los vecinos en voz baja y urgente. La señorita Marple notó que la señora Morrison parecía especialmente interesada en saber exactamente qué había descubierto la policía sobre la identidad y los antecedentes de la víctima. La viuda Morrison vivía sola en Ivy Cottage, rodeada de la extensa colección de antigüedades y obras de arte que había heredado de su difunto esposo. La señorita Marple recordaba haber visto a un caballero elegantemente vestido visitando la residencia de Morrison varios meses antes, aunque en aquel momento supuso que se trataba simplemente de otro de los comerciantes y tasadores que ocasionalmente visitaban a coleccionistas adinerados. James Weatherby regresó de su repentino viaje a Londres justo cuando las sombras del atardecer se cernían sobre el pueblo. Su aspecto, habitualmente inmaculado, mostraba signos de cansancio y evitaba el contacto visual con nadie mientras se apresuraba desde su coche a su oficina, encima del banco. La señorita Marple observó que las manos del abogado temblaban mientras manipulaba torpemente las llaves y se preguntó qué asunto urgente podría haber requerido su atención inmediata, el mismo día en que se descubrió a una víctima de asesinato entre ellos. Robert Ashford finalmente abrió el Crown and Scepter para el público nocturno, aunque parecía distraído y sirvió las bebidas equivocadas a varios clientes habituales. Al ser presionado por su ausencia durante la actividad matutina, afirmó haber estado atendiendo un envío a una cervecería, pero no pudo proporcionar documentación que respaldara esta explicación. Mientras la señorita Marple se preparaba para acostarse esa noche, se encontró reflexionando sobre la psicología del entierro en vida y lo que revelaba sobre el estado mental del asesino. No se trataba de un crimen pasional cometido en un arrebato de ira, sino de algo planeado y ejecutado con deliberada crueldad. Alguien en Little Wickham albergaba un odio profundo que pocos habrían sospechado, y poseía la frialdad necesaria para llevar a cabo una ejecución tan metódica. Las campanas de la iglesia dieron las 9 en todo el pueblo, mientras las luces empezaban a aparecer en las ventanas de las casas. La señorita Marple reflexionó que, tras una de esas alegres fachadas, vivía una persona capaz del asesinato más horrendo que había visto en todos sus años de observación de la naturaleza humana. La idea de que semejante maldad pudiera existir tan cerca de casa, bajo la apariencia de una respetabilidad común, fue quizás la revelación más inquietante de todas. Por la mañana, la sargento detective Patricia Mills de Scotland Yard llegó con un equipo forense que transformó el tranquilo cementerio en algo parecido a una excavación arqueológica. El inspector Crawford había solicitado ayuda una vez que la investigación preliminar reveló la naturaleza premeditada del asesinato de Henry Blackwood y la probabilidad de que alguien con conocimiento de la zona hubiera elegido el lugar del entierro con deliberada precaución. La señorita Marple observó el proceso desde su posición habitual en el banco del monumento de guerra, observando cómo la presencia de la policía londinense parecía poner a los aldeanos aún más nerviosos que el propio descubrimiento del cuerpo. Había algo en el escrutinio externo que hacía que la gente hiciera un examen de conciencia y se preguntara qué secretos podrían verse expuestos a la cruda luz de la investigación oficial. La sargento detective Mills demostró ser una mujer perspicaz de unos 40 y pocos años que abordó el caso con la precisión metódica de alguien acostumbrado a asesinatos complejos. Estableció su cuartel general temporal en la sala de reuniones más grande del salón parroquial y comenzó a entrevistar sistemáticamente a todos los residentes que pudieran haber tenido contacto con Henry Blackwood durante sus visitas a la zona. Helena Morrison fue una de las primeras en ser interrogada y salió de la sesión visiblemente conmocionada. La señorita Marple estaba arreglando flores en la iglesia cuando la señora Morrison pasó a su lado, murmurando algo sobre errores terribles y consecuencias que nunca había previsto. La compostura habitual de la viuda se quebró por completo, revelando a alguien consumida por la culpa, el terror o quizás ambos. El examen forense de Ivy Cottage reveló varios objetos de dudosa procedencia, incluyendo un jarrón Ming que los expertos sospechaban que podría ser una reproducción y un supuesto escritorio del siglo XVIII que mostraba indicios de técnicas de construcción modernas. La señora Morrison alegó desconocer estas piezas e insistió en que habían sido autenticadas por comerciantes de renombre, aunque no pudo aportar documentación que respaldara estas afirmaciones. Más perjudicial fue el descubrimiento de la tarjeta de visita de Henry Blackwood, escondida dentro de un ejemplar de la revista Antique Collectors Monthly, sobre la mesa de centro de la señora Morrison. Al ser confrontada con esta evidencia, admitió que el hombre asesinado efectivamente había visitado su casa,
pero alegó que su encuentro había sido breve y puramente profesional. Había estado considerando vender algunas piezas de su colección, y Blackwood se había ofrecido a tasarlas para posibles compradores. El sargento detective Mills no quedó satisfecho con esta explicación, sobre todo cuando los registros bancarios de la señora Morrison revelaron una retirada sustancial de efectivo 4 meses antes, cerca de la fecha de la desaparición de Blackwood. La viuda alegó que este dinero se había utilizado para reparaciones domésticas, aunque no se pudo encontrar ningún contratista que recordara haber trabajado en Ivy Cottage durante ese periodo. La investigación dio un giro preocupante, cuando los forenses descubrieron restos del mismo sedante usado con Henry Blackwood en el botiquín de la señora Morrison. El fármaco era un potente somnífero recetado para su insomnio crónico, aunque la cantidad restante sugería que se había usado mucho más de lo que su condición médica requería. La repentina partida de James Weatherby a Londres, el día del descubrimiento del cuerpo, también atrajo la atención oficial, especialmente cuando su secretaria reveló que ningún asunto legal urgente había requerido su atención inmediata. La explicación del abogado de que había necesitado consultar con colegas sobre un asunto sucesorio no relacionado resultó insuficiente, sobre todo cuando estos afirmaron no tener conocimiento de dicha consulta. Los archivos de la oficina de Weatherby revelaron que había gestionado varias transacciones inmobiliarias relacionadas con antigüedades cuestionables durante el último año, incluyendo la venta de artículos de fincas cuya documentación de procedencia parecía inusualmente vaga. Al ser interrogado sobre estas transacciones, afirmó haber confiado en la experiencia de varios comerciantes, entre ellos Henry Blackwood, aunque insistió en que su relación comercial había sido completamente legítima. Los registros financieros del abogado mostraban varios depósitos cuantiosos en efectivo que coincidían aproximadamente con las fechas de estas transacciones de antigüedades. Weatherby explicó que se trataba de comisiones legítimas por la venta de bienes, pero no pudo proporcionar una explicación detallada de cómo se habían calculado o distribuido los honorarios entre las distintas partes implicadas. La ausencia de Robert Ashford la mañana del descubrimiento se volvió aún más sospechosa cuando los vecinos informaron haber visto luces en el pub de madrugada, cuando debería estar cerrado. El propietario afirmó haber estado haciendo inventario, pero la cervecería confirmó que no se había programado ninguna entrega para ese día, como había declarado previamente. Un registro de las instalaciones de Crown & Scepter reveló un compartimento oculto tras la bodega que contenía varios artículos de evidente valor, incluyendo piezas de plata y porcelana que parecían incompatibles con el inventario habitual de un pub de pueblo. Ashford afirmó que se trataba de reliquias familiares que guardaba para su custodia, pero no pudo aportar documentación que acreditara su legítima propiedad. Más preocupante fue el descubrimiento de muestras de tierra en el cobertizo del jardín de Ashford, que coincidían con la distintiva composición de arcilla hallada en el lugar de enterramiento. Al ser confrontado con esta evidencia, afirmó haber estado realizando trabajos de jardinería alrededor del cementerio como parte de sus obligaciones de servicio comunitario, aunque no se pudo encontrar ningún registro oficial de tales arreglos. La sargento detective Mills se encontró con 3 sospechosos importantes, cada uno con un móvil y un comportamiento sospechoso que exigían una investigación más profunda. La señora Morrison parecía haber sido estafada por Blackwood y poseía los medios para drogarlo y acceso al cementerio gracias a su puesto en el consejo parroquial. Weatherby tenía claras conexiones financieras con transacciones de antigüedades sospechosas y los conocimientos legales necesarios para ocultar su rastro eficazmente. El pub de Ashford era un lugar ideal para reunirse discretamente con las víctimas, y su conocimiento del entorno del pueblo habría facilitado la elección del lugar de entierro. La señorita Marple escuchaba los chismes del pueblo con creciente preocupación, no porque creyera que alguno de estos 3 individuos fuera inocente, sino porque presentía que algo fundamentalmente erróneo en la dirección de la investigación. En su experiencia, los sospechosos más obvios solían ser precisamente esa obviedad y una deliberada distracción, en lugar de una culpabilidad genuina. Por la tarde se supo que se estaban preparando cargos formales contra Helena Morrison, basándose en la evidencia acumulada de motivo y oportunidad de fraude. La viuda había contratado a un abogado londinense y se esperaba su arresto en cuestión de días, a la espera de que se completara el análisis forense. Mientras la señorita Marple caminaba hacia su casa al anochecer, reflexionó sobre el curioso hecho de que 3 individuos distintos tuvieran razones tan convincentes para asesinar a Henry Blackwood
y un comportamiento tan sospechoso tras su muerte. En su larga experiencia con la naturaleza humana, había aprendido que la coincidencia era a menudo enemiga de la verdad y que las soluciones más satisfactorias solían ser las equivocadas. El arresto de Elena Morrison conmocionó a Little Wickham, aunque la señorita Marple observó que el alivio expresado por muchos aldeanos parecía prematuro y algo forzado. La gente ansiaba creer que la pesadilla había terminado y que su comunidad podría volver a su tranquila rutina, pero percibió una profunda inquietud que sugería que no todos estaban convencidos de que se hubiera hecho justicia. La señora Morrison mantuvo su inocencia incluso mientras se la llevaban esposada, insistiendo en que, si bien había sido engañada por las antigüedades fraudulentas de Henry Blackwood, jamás habría recurrido al asesinato, a pesar de sus pérdidas económicas. Sus protestas cayeron en saco roto cuando el sargento detective Mills presentó lo que parecía ser un caso irrefutable, basado en el motivo, los medios y la oportunidad. La señorita Marple se sintió inquieta por detalles que parecían satisfacer a todos, pero que a ella le parecían extrañamente convenientes. Las pruebas contra la señora Morrison eran casi demasiado perfectas, y cada pieza encajaba de una manera que sugería una cuidadosa organización, en lugar de la confusa realidad de la culpabilidad real. En su experiencia, los verdaderos criminales rara vez dejaban rastros de incriminación tan claros. Decidió examinar la escena del crimen ella misma, mientras la investigación oficial se centraba en construir el caso contra el acusado. El cementerio había sido devuelto al control de la parroquia y la tumba había sido rellenada, aunque la cinta amarilla de la policía aún ondeaba por la zona como una versión moderna de los banderines funerarios. Lo que llamó la atención de la señorita Marple no fue lo encontrado, sino lo que parecía faltar en la escena. El asesino había puesto mucho cuidado en crear lo que parecía un entierro ritual, con el montículo de tierra cuidadosamente tallado junto a la tumba. Sin embargo, algo en el arreglo le pareció incompleto, como si se hubiera eliminado o pasado por alto deliberadamente un elemento importante. Examinó el área alrededor del cementerio con la paciencia metódica que le había sido tan útil en investigaciones anteriores. La mayoría de la gente buscaba pistas obvias, pero la señorita Marple había aprendido que la evidencia más importante a menudo consistía en cosas que deberían haber estado presentes pero no lo estaban, o patrones que se desviaban de lo que la naturaleza humana normalmente produciría. Cerca de la base de un antiguo tejo, a unos 6 metros de la tumba, descubrió algo que la hizo reflexionar. Una pequeña depresión en la tierra blanda sugería que alguien se había arrodillado allí durante un largo periodo, posiblemente durante el entierro. La posición habría proporcionado una vista clara de la tumba improvisada, a la vez que permanecía oculta desde el sendero principal del cementerio. Más intrigante aún, la depresión contenía restos de cera de vela endurecida, parcialmente oculta por las hojas caídas. Alguien había realizado su propia vigilia privada durante o después del entierro de Henry Blackwood, encendiendo velas en un ritual que denotaba profunda culpa o una satisfacción retorcida. La cera era de buena calidad, la que se usa en velas religiosas caras, en lugar de las velas comunes de uso doméstico. La señorita Marple recogió cuidadosamente muestras de cera con un pañuelo y anotó la posición exacta donde se encontró. Estaba segura de que el equipo forense de la policía había pasado por alto esta evidencia al centrarse en la fosa común y el camino que el asesino habría usado para transportar el cuerpo. El descubrimiento planteó inquietantes preguntas sobre la psicología detrás del asesinato de Blackwood. Alguien no se había deshecho simplemente de una víctima inoportuna, sino que había creado una elaborada ceremonia en torno a su muerte. El entierro en vida, la colocación ritual del cuerpo, la cuidadosa conformación del túmulo, y ahora la vigilia a la luz de las velas, sugerían que el asesino estaba motivado por algo más profundo que la mera venganza económica. La señorita Marple se dirigió a la tienda del pueblo, donde la señora Pembleton, quien oficiaba de guardiana extraoficial de los chismes locales, estaba ansiosa por hablar del arresto de esa mañana. La tendera estaba convencida de la culpabilidad de Elena Morrison, pero parecía decepcionada de que el caso se hubiera resuelto tan rápidamente sin dar lugar a más especulaciones dramáticas. Durante su conversación, la señorita Marple se enteró de que la señora Pembleton había notado actividad inusual en el cementerio varios meses antes. Estaba cerrando la tienda una noche tarde cuando vio a alguien moviéndose entre las lápidas con lo que parecía ser una linterna o una vela grande. En ese momento supuso que era el vicario celebrando algún tipo de devoción privada,
pero ahora se preguntaba si había presenciado el reconocimiento del lugar del entierro por parte del asesino. Al ser presionada para obtener más detalles, la señora Pembleton admitió no haber visto a la persona con claridad, pero tenía la impresión de que era de mediana estatura y se movía con la cautela y delicadeza propias de alguien familiarizado con el terreno irregular entre las tumbas. La luz desapareció después de unos 20 minutos, lo que indicaba que el ritual que se estaba realizando había concluido. Esta información inquietó a la señorita Marple, porque implicaba una premeditación que iba mucho más allá del acto mismo del asesinato. Alguien había visitado el cementerio meses antes de la muerte de Blackwood para seleccionar y preparar el lugar del entierro. Este nivel de planificación parecía incoherente con la imagen de Helena Morrison como una víctima defraudada, impulsada por una venganza desesperada. Se dirigió al Crown and Scepter, donde Robert Ashford atendía a los presentes con evidente alivio al quedar libre de sospechas. El tabernero estaba deseoso de hablar sobre la culpabilidad de la señora Morrison y parecía especialmente complacido de que su cuestionable comportamiento se hubiera justificado como mera coincidencia. La señorita Marple pidió su jerez habitual y entabló una conversación informal con Ashford sobre los terribles sucesos que habían perturbado su pacífica comunidad. Mencionó la observación de la señora Pembleton sobre las luces en el cementerio y le interesó observar que la expresión del tabernero se tornó cautelosa cuando ella describió el momento de estas misteriosas vigilias. Ashford afirmó no tener conocimiento de ninguna actividad inusual en la iglesia, pero su actitud sugería lo contrario. La señorita Marple había aprendido a interpretar las sutiles señales de ocultación y reconoció que el tabernero ocultaba información que consideraba peligrosa o incriminatoria. A medida que avanzaba la noche, observó la dinámica entre los clientes habituales del pub y notó la rapidez con la que habían aceptado la culpabilidad de Helena Morrison. Había una sensación de alivio casi palpable por haber identificado y apartado al asesino, pero la señorita Marple detectó un matiz de nerviosismo que indicaba que no todos estaban del todo convencidos. Caminando a casa por el pueblo a oscuras, reflexionó sobre la curiosa naturaleza de la evidencia, que parecía diseñada para convencer en lugar de simplemente revelar la verdad. La cera de vela escondida bajo el tejo representaba una pieza del rompecabezas que no encajaba con la narrativa oficial, y sospechaba que no era la única anomalía similar que esperaba ser descubierta por alguien dispuesto a ver más allá de la solución obvia. Las campanas de la iglesia dieron la medianoche, mientras la señorita Marple se acomodaba en su sillón, con una taza de té y comenzaba a reflexionar sobre el perfil psicológico de alguien capaz de una crueldad tan elaborada. En su experiencia, los asesinos más peligrosos solían ser aquellos que parecían más comunes a sus vecinos, y se preguntaba si el verdadero asesino de Little Wickham seguía suelto entre ellos, convencido de que la justicia se había desviado hacia un chivo expiatorio conveniente. Los días posteriores al arresto de Helena Morrison trajeron una paz inquieta a Little Wickham, aunque la señorita Marple observó que varios residentes parecían más ansiosos que aliviados por la supuesta resolución de su crisis. Había aprendido a distinguir entre la calma genuina que sigue a la justicia y la quietud frágil que oculta un engaño continuo. James Weatherby se mostró especialmente interesado en demostrar su cooperación con la investigación en curso, proporcionando voluntariamente información sobre sus tratos comerciales con varios anticuarios, entre ellos Henry Blackwood. El afán del abogado por mostrarse servicial le pareció excesivo a la señorita Marple, sobre todo al combinarse con su evidente alivio al evitar ser acusado formalmente. Durante un encuentro casual frente a la oficina de correos, Weatherby mencionó que había estado revisando sus archivos y había descubierto varias transacciones adicionales que podrían interesar a la policía. Habló con la informalidad forzada de quien ensaya sus diálogos, y la señorita Marple sospechó que su repentina amabilidad buscaba reforzar la versión oficial en lugar de revelar la verdad. Más reveladora fue la pregunta de Weatherby sobre si había notado alguna actividad inusual en el pueblo en los últimos meses. La pregunta parecía bastante inocente, pero su actitud sugería que estaba buscando información sobre posibles testigos, en lugar de simplemente mantener una conversación educada. La señorita Marple archivó esta interacción como potencialmente significativa. El comportamiento de Robert Ashford también seguía preocupándola de diferentes maneras. El tabernero había vuelto a su rutina habitual, pero parecía nervioso cada vez que los clientes mencionaban el asesinato o comentaban el destino de Helena Morrison. Había empezado a cerrar el Crown and Scepter antes de lo habitual,
alegando cansancio, aunque la señorita Marple sospechaba que evitaba las largas conversaciones que la bebida solía propiciar esa noche. Decidió comprobar sus sospechas visitando el pub durante la tranquila tarde, cuando Ashford tendría menos distracciones y podría ser más vulnerable a preguntas sutiles. Lo encontró limpiando vasos con excesivo vigor y notó la tensión en sus hombros cuando entró. Su conversación comenzó con observaciones inofensivas sobre el clima y chismes del pueblo, pero la señorita Marple gradualmente desvió la conversación hacia la noche del presunto asesinato de Blackwood. Mencionó haber tenido problemas para dormir recientemente y se preguntó si otros en el pueblo habrían experimentado dificultades similares durante el periodo estresante en que alguien planeaba un crimen tan terrible. La reacción de Ashford fue inmediata y reveladora. Soltó el vaso que estaba puliendo y pasó un rato limpiando los fragmentos, mientras su rostro se sonrojaba con lo que podría haber sido vergüenza o culpa. Cuando finalmente respondió, su voz tenía un tono defensivo, que sugería que su pregunta casual le había afectado más de lo que le resultaba cómodo. El tabernero admitió que, efectivamente, llevaba varios meses sufriendo de insomnio, alegando que se debía a las dificultades financieras derivadas de la disminución de las ganancias del pub. Sin embargo, su explicación parecía ensayada, y la señorita Marple comentó que el Crown and Scepter parecía ir bastante bien, a juzgar por el flujo constante de clientes que observaba durante sus paseos habituales. Más significativamente, Ashford dejó escapar que sus noches de insomnio a menudo lo llevaban a pasear por el pueblo de madrugada, cuando la mayoría de los residentes aún estaban en la cama. Rápidamente intentó minimizar esta confesión, alegando que sus paseos eran breves y se limitaban a las calles principales, pero la señorita Marple presentía que estas excursiones nocturnas ocultaban algo más de lo que estaba dispuesto a revelar. El doctor Pemberton aportó otra pieza del rompecabezas cuando la señorita Marple lo encontró saliendo de la casa de Helena Morrison, donde había estado recogiendo suministros médicos que podrían ser necesarios durante su encarcelamiento. El anciano médico parecía sinceramente consternado por el arresto de su vecina y expresó dudas sobre su culpabilidad, a pesar de la abrumadora evidencia. Según el doctor Pemberton, la señora Morrison había sido una de sus pacientes más estables, sin mostrar signos de la inestabilidad psicológica que suele preceder a un crimen tan violento. Su medicación para el insomnio le había sido recetada en dosis estándar, y nunca había solicitado resurtidos antes de lo previsto, ni se había quejado de la eficacia del medicamento, de forma que pudiera sugerir que lo estaba usando para otros fines. Más intrigante aún, el médico reveló que Helena Morrison le había consultado sobre la venta de su colección de antigüedades varios meses antes de la desaparición de Henry Blackwood. Le preocupaba la autenticidad de algunas piezas y quería documentación médica que acreditara su capacidad mental para protegerse de futuras acusaciones de que había sido engañada debido al deterioro cognitivo relacionado con la edad. Esta información arrojó una nueva luz sobre los tratos de la señora Morrison con Blackwood. En lugar de ser una víctima ingenua, fácilmente estafada por un comerciante de modales suaves, había buscado activamente la verificación experta del valor de su colección. Parecía improbable que alguien que tomara tales precauciones recurriera al asesinato al descubrir que había sido estafada. La investigación de la señorita Marple dio un giro inesperado cuando decidió examinar los registros parroquiales para comprender mejor la historia del cementerio y su importancia para el estado psicológico del asesino. El reverendo Whitfield estuvo encantado de facilitar el acceso a los antiguos libros de contabilidad que documentaban entierros que se remontan a 3 siglos atrás. Lo que descubrió entre las páginas amarillentas fue un patrón que había pasado desapercibido oficialmente. La ubicación elegida para la tumba improvisada de Henry Blackwood correspondía exactamente con una parcela reservada, pero nunca utilizada, para un niño nacido muerto en 1847. El bebé había sido el único varón de la familia Ashford, y según los registros, se esperaba que heredara la taberna que con el tiempo se convertiría en Crown and Scepter. La coincidencia parecía demasiado específica para ser accidental. Alguien con un profundo conocimiento de la historia de la parroquia había elegido este lugar en particular por razones que iban más allá de la mera conveniencia. La señorita Marple sospechaba que el asesino había elegido el lugar como parte del significado ritual que atribuían a la muerte de Blackwood. Investigaciones posteriores revelaron que la familia Ashford sufrió una serie de tragedias a mediados del siglo XIX,
incluyendo la pérdida de varios hijos y la posterior venta de sus propiedades debido a dificultades económicas. El actual Robert Ashford era descendiente de este linaje atribulado, aunque a varias generaciones de distancia de las dificultades originales. Al caer la noche, la señorita Marple reflexionó sobre la compleja red de conexiones que parecía vincular la crisis actual del pueblo con su pasado sepultado. En su experiencia, los asesinatos rara vez ocurrían de forma aislada, sino que surgían de semillas sembradas mucho antes de que el crimen se cometiera. Sospechaba que la muerte de Henry Blackwood se originaba en agravios y obsesiones que iban mucho más allá del simple fraude financiero. Las campanas de la iglesia repicaban vísperas cuando regresó a casa, pero su familiar llamada a la oración parecía más sombría esa noche, como si las mismas piedras de Little Wickham estuvieran agobiadas por secretos que exigían resolución. La señorita Marple se adaptó a su rutina nocturna con la creciente certeza de que Elena Morrison era inocente y de que el verdadero asesino seguía libre para atacar de nuevo si sus retorcidas necesidades psicológicas requerían mayor satisfacción. El segundo descubrimiento se produjo una mañana neblinosa, exactamente una semana después del arresto de Elena Morrison, cuando Thomas Hartwell llegó temprano a la obra para comenzar a instalar el nuevo sistema de drenaje. Lo que encontró en el cobertizo de herramientas detrás de la iglesia le hizo preguntarse si la pesadilla de Little Wickham había terminado o si apenas comenzaba a revelar todo su horror. Envuelto en una lona bajo una pila de madera sin usar yacía otro cuerpo, aunque éste llevaba muerto mucho más tiempo que Henry Blackwood. Los restos eran casi esqueléticos, lo que sugería un entierro o encubrimiento durante al menos 2 años, y la ropa costosa que se aferraba a los huesos indicaba que no se trataba de un vagabundo que hubiera buscado refugio y muerto por causas naturales. La señorita Marple oyó la conmoción desde la ventana de su cocina, mientras los gritos de Hartwell atrajeron al doctor Pemberton y luego a la policía de vuelta al cementerio. Observó el ritual habitual de asegurar la escena y convocar a los peritos, aunque esta vez los funcionarios actuaron con la sombría eficiencia de quienes esperaban haber terminado su trabajo. La sargento detective Mills regresó de Londres con una frustración apenas disimulada ante esta nueva complicación. El caso contra Elena Morrison parecía sólido, y sus superiores no estaban contentos al saber que Little Wickham pudiera albergar a un asesino en serie, en lugar de un único caso de asesinato por venganza. El proceso de identificación de la segunda víctima resultó más complejo, ya que estos restos no presentaban signos evidentes de violencia y la avanzada descomposición restaba fiabilidad a las técnicas forenses habituales. Sin embargo, un anillo de sello distintivo y los registros dentales finalmente revelaron que el fallecido era Marcus Aldrich, comerciante de arte londinense, cuya desaparición se había reportado casi 3 años antes. Aldrich se había especializado en manuscritos medievales y objetos religiosos, y operaba desde una exclusiva tienda en Bloomsbury, que atendía a coleccionistas adinerados y compradores institucionales. Su desaparición se atribuyó inicialmente a dificultades financieras, ya que posteriormente se descubrió que varias ventas de gran repercusión implicaban documentos falsificados y obras mal atribuidas. La conexión entre las dos víctimas era evidente de inmediato para cualquiera familiarizado con el comercio de antigüedades. Tanto Blackwood como Aldrich habían sido comerciantes de dudosa integridad, que se aprovechaban del deseo de los coleccionistas de poseer piezas de importancia histórica. El descubrimiento sugería que Little Wickham se había convertido en un vertedero para alguien que buscaba venganza contra comerciantes de arte fraudulentos. La señorita Marple encontró este desarrollo inquietante y esclarecedor a la vez. La presencia de 2 víctimas con años de diferencia indicaba que las actividades del asesino no eran espontáneas, sino parte de una campaña sostenida contra individuos que habían cometido crímenes similares. Esto sugería un nivel de planificación y compromiso psicológico que iba mucho más allá de la simple venganza. Más inquietante fue la insinuación de que Marcus Aldrich había sido asesinado con métodos completamente diferentes a los de Henry Blackwood. La víctima anterior no presentaba signos de trauma que indicaran un entierro en vida y parecía haber muerto por causas que podrían haber sido naturales o posiblemente por envenenamiento. El asesino había perfeccionado sus técnicas con el tiempo, pasando del asesinato sutil a la elaborada tortura psicológica que caracterizó la muerte de Blackwood. El examen de los restos por parte del Dr. Pemberton reveló rastros de digitalis en la médula ósea, un potente medicamento para el corazón
que podría ser fácilmente mortal en dosis suficientes. El fármaco se encontraba de forma natural en las dedaneras, que crecían abundantemente en los jardines ingleses, incluyendo varios lugares alrededor de Little Wickham, donde alguien con conocimientos de botánica podía recolectar los materiales necesarios. La revelación de que se emplearon dos métodos de asesinato diferentes puso en serias dudas la culpabilidad de Helena Morrison. Si bien podría haber tenido motivos para asesinar a Henry Blackwood, quien la había estafado directamente, no tenía ninguna conexión conocida con Marcus Aldrich y no habría tenido motivos para asesinarlo años antes de conocer a Blackwood. La sargento detective Mills se vio obligada a reconsiderar toda la investigación cuando la cómoda narrativa del asesinato motivado por venganza se derrumbó bajo el peso de la evidencia que apuntaba a un asesino metódico con un profundo conocimiento del comercio de antigüedades y acceso tanto a medicamentos farmacéuticos como a lugares de entierro apartados. La búsqueda en el cobertizo de herramientas reveló evidencia inquietante adicional, incluyendo un libro de contabilidad cuidadosamente llevado que documentaba a varios comerciantes de arte y sus prácticas comerciales cuestionables. La escritura era precisa y metódica, lo que sugería que alguien abordaba su afición mortal con la misma atención al detalle que dedicaría a una investigación legítima. Entre los nombres del libro de cuentas, la señorita Marple reconoció a varios comerciantes prominentes de Londres y los condados circundantes. Algunas entradas estaban marcadas con pequeños símbolos que podrían indicar acciones completadas, mientras que otras permanecían en blanco, como si esperaran atención futura. La insinuación de que se estuvieran planeando más asesinatos causó escalofríos en el equipo de investigación. El nombre de James Weatherby apareció en el libro de cuentas, aunque no como objetivo, sino como fuente de información sobre diversas ventas de bienes y los comerciantes que participaron en ellas. El amplio conocimiento del abogado sobre el comercio de antigüedades y sus conexiones con ambas víctimas cobraron repentinamente una siniestra relevancia cuando los investigadores se dieron cuenta de que podría haber estado proporcionando información sin querer a un asesino. Al ser confrontado con esta evidencia, Weatherby alegó total desconocimiento de la existencia del libro de contabilidad e insistió en que sus conversaciones sobre asuntos de negocios habían sido puramente profesionales. Sin embargo, su evidente terror al ver su nombre en las notas del asesino sugería que comprendía el peligro en el que lo había puesto su cooperación. El comportamiento de Robert Ashford se volvió aún más errático a medida que la noticia del segundo cadáver se extendía por el pueblo. El tabernero parecía incapaz de concentrarse en tareas sencillas y cometía varios errores con los pedidos y el cambio, completamente ajenos a su habitual y competente servicio. La señorita Marple observó que miraba constantemente hacia el cementerio, como si esperara ver algo o a alguien emergiendo de las sombras. El descubrimiento del cuerpo de Marcus Aldrich también planteó interrogantes sobre la cronología de los acontecimientos en Little Wickham. Si el asesino hubiera estado operando durante al menos 3 años, habría tenido amplia oportunidad de estudiar las rutinas del pueblo e identificar los lugares más adecuados para deshacerse de sus víctimas. Los terrenos de la iglesia ofrecían una cobertura ideal para alguien que comprendiera los patrones de actividad de la comunidad. La señorita Marple pasó la noche repasando todo lo que había aprendido sobre el caso e intentando construir un perfil psicológico de alguien capaz de un asesinato tan sostenido y metódico. El asesino poseía un amplio conocimiento del mundo del arte, un profundo conocimiento de los venenos y la química botánica, acceso a fármacos, familiaridad con la geografía del pueblo y la paciencia para planificar asesinatos con años de antelación. Mientras se preparaba para ir a la cama, las campanas de la iglesia parecieron repicar con un peso ominoso, recordándole que en algún lugar de Little Wickham vivía una persona cuyo exterior apacible ocultaba la mente calculadora de un asesino que veía el asesinato como una forma de justicia, tomaba elaboradas precauciones para asegurar que sus víctimas sufrieran apropiadamente por sus crímenes contra el arte y la historia. La liberación de Helena Morrison creó una situación incómoda para Little Wickham, ya que la viuda regresó a un pueblo que se había mostrado más que dispuesto a creer en su culpabilidad. El sargento detective Mills se vio obligado a retirar todos los cargos cuando el descubrimiento del cuerpo de Marcus Aldrich dejó claro que se trataba de un asesino en serie y no de un único crimen pasional. La señorita Marple observó que el regreso de la señora Morrison fue recibido con disculpas avergonzadas y ofrecimientos forzados de apoyo por parte de los vecinos, quienes se habían apresurado a condenarla.
La viuda aceptó estos gestos con digna moderación, aunque en sus ojos se reflejaba la amarga certeza de que su reputación tal vez nunca se recuperara del todo de la terrible experiencia. La investigación se había estancado mientras la policía luchaba por identificar conexiones entre las víctimas y posibles sospechosos dentro del pueblo. La sargento detective Mills había ampliado sus pesquisas para incluir a comerciantes de arte y coleccionistas de toda la región, pero los cuidadosos métodos del asesino habían dejado pocas pistas que pudieran rastrearse mediante técnicas de investigación convencionales. La señorita Marple decidió que había llegado el momento de un enfoque más directo. Había formulado una teoría sobre la identidad del asesino basándose en una cuidadosa observación de patrones de comportamiento e indicadores psicológicos, pero necesitaba comprobar sus conclusiones antes de presentarlas a las autoridades. Su método requeriría una sutil manipulación de las circunstancias diseñada para provocar una respuesta reveladora del culpable. Empezó visitando la corona y el cetro durante las tranquilas horas de la tarde, cuando Robert Ashford estaría solo con sus pensamientos y potencialmente más vulnerable a la sutil presión psicológica. El tabernero pareció aliviado de verla, como si su presencia le ofreciera un respiro de las oscuras preocupaciones que lo habían absorbido. La señorita Marple pidió su jerez habitual y entabló una conversación aparentemente inocente con Ashford sobre los esfuerzos del pueblo por volver a la normalidad tras los impactantes descubrimientos. Mencionó lo difícil que debía ser para alguien con sus profundas raíces en la comunidad presenciar acontecimientos tan terribles en lugares que atesoraban generaciones de recuerdos familiares. La reacción del tabernero fue inmediata y reveladora. Su rostro palideció y sus manos temblaron levemente mientras pulía el mismo vaso repetidamente, mientras ella hablaba sobre la historia familiar y las cargas heredadas. La señorita Marple notó que él parecía particularmente afectado cuando ella mencionó cómo los pecados de generaciones anteriores a veces exigían el pago de sus descendientes. Mencionó con naturalidad su reciente investigación sobre los registros parroquiales, y expresó su fascinación por la importancia histórica de varios lugares del cementerio. Cuando mencionó el cementerio sin uso que se había reservado para el niño Ashford, que nació muerto en 1847, el tabernero dejó caer el vaso que sostenía y se quedó paralizado al ver cómo se hacía añicos en el suelo, detrás de la barra. La explicación de Ashford de que simplemente estaba cansado y era torpe parecía forzada, y la señorita Marple observó que su respiración se había vuelto superficial y rápida, como si estuviera luchando por mantener la compostura. Se ofreció a ayudarla a limpiar los cristales rotos, pero él la rechazó con una urgencia innecesaria, alegando que prefería ocuparse de esos asuntos él mismo. La conversación continuó, pero la señorita Marple notó que Ashford miraba constantemente hacia un rincón del pub, donde una vieja pintura representaba el pueblo tal como era en la época victoriana. La obra mostraba la taberna original de Ashford y a la familia que la regentaba antes de que la tragedia los obligara a vender sus propiedades y sus sueños. La señorita Marple comentó sobre la pintura y preguntó si mostraba a sus antepasados, quienes alguna vez fueron dueños del establecimiento. La respuesta de Ashford fue apenas audible, pues admitió que su tatarabuelo, efectivamente, había regentado la taberna hasta que las pérdidas personales le impidieron continuar. El evidente dolor del tabernero, al hablar de esta historia familiar, sugería heridas que nunca habían sanado del todo. Comenzó a entrelazar observaciones sobre la justicia, la venganza retardada a lo largo de generaciones, y cómo a veces las personas más pacientes podían albergar los agravios más profundos. Ashford escuchaba con creciente inquietud, mientras ella describía casos teóricos en los que las personas podrían sentirse obligadas a corregir errores históricos, incluso si eso implicaba tomar medidas extremas contra aquellos a quienes consideraban responsables. Cuando la señorita Marple mencionó que había estado leyendo sobre el envenenamiento por digitálicos y sus efectos en el corazón humano, Ashford finalmente perdió el control. Empezó a balbucear sobre las dedaleras, plantas hermosas pero peligrosas, que crecían silvestres por toda la campiña, donde cualquiera con conocimientos básicos de botánica podía cosecharlas para diversos fines. La conversación espontánea del tabernero sobre las dedaleras y su evidente familiaridad con sus propiedades tóxicas proporcionaron la confirmación que la señorita Marple buscaba. No había mencionado las dedaleras específicamente, pero su asociación inmediata entre la digital y las plantas con flores reveló un conocimiento que trascendía el interés casual por la jardinería. Aprovechó su ventaja al observar que los asesinatos recientes parecían estar dirigidos contra individuos
que se habían beneficiado del engaño en el mundo del arte, y se preguntó en voz alta qué podía impulsar a alguien a una venganza tan elaborada. La respuesta de Ashford fue una justificación ambigua sobre cómo ciertas personas merecían castigo por sus crímenes contra la historia y la belleza, incluso si la justicia convencional no los obligaba a rendir cuentas. La señorita Marple escuchaba con creciente seguridad, mientras el tabernero revelaba su obsesión con lo que consideraba vandalismo cultural, cometido por comerciantes que vendían falsificaciones y atribuían obras erróneamente a coleccionistas desprevenidos. Su apasionada defensa del arte y la autenticidad podría haber parecido admirable en otras circunstancias, pero sumada a su evidente inestabilidad psicológica, pintaba un retrato de peligroso fanatismo. Cuando mencionó que el asesino había elegido lugares de entierro con significado histórico, Ashford ya no pudo contener la necesidad de explicar la importancia simbólica de sus actos. Habló con creciente intensidad sobre cómo Marcus Aldrich había sido enterrado cerca del lugar donde monjes medievales rezaban por las almas de los difuntos, mientras que Henry Blackwood había sido enterrado en un terreno consagrado para niños inocentes que merecían algo mejor que la corrupción de traficantes fraudulentos. El conocimiento detallado del tabernero sobre los lugares de enterramiento y su significado histórico proporcionó la prueba definitiva que la señorita Marple necesitaba para confirmar su teoría. Robert Ashford no era simplemente descendiente de la familia original de taberneros, sino alguien que había heredado su sentido de agravio y lo había transformado en una misión de venganza contra aquellos a quienes percibía como enemigos de la verdad artística y el patrimonio cultural. Al caer la noche, la señorita Marple se disculpó del pub, consciente de que ya poseía pruebas suficientes para presentar sus conclusiones al sargento detective Mills. El asesino se había revelado por su propia necesidad de justificar acciones que consideraba justas en lugar de criminales, y ella sospechaba que la presión psicológica de mantener su secreto había estado minando su autocontrol durante meses. La señorita Marple solicitó una reunión con el sargento detective Mills a la mañana siguiente, alegando que tenía información que podría ser importante para la investigación. El detective la recibió en el salón de la iglesia con educado escepticismo, pues estaba harta de que los aldeanos bien intencionados ofrecieran teorías basadas en chismes y especulaciones en lugar de pruebas veraces. Sin embargo, la presentación de la señorita Marple fue metódica y convincente, exponiendo sus observaciones sobre el comportamiento de Robert Ashford y los indicadores psicológicos que apuntaban a su culpabilidad. Comenzó con la sospechosa ausencia del tabernero la mañana en que se descubrió el cuerpo de Henry Blackwood y su incapacidad para ofrecer explicaciones creíbles sobre sus actividades en momentos cruciales. El detective escuchó con creciente interés mientras la señorita Marple describía el profundo conocimiento de Ashford sobre los lugares de enterramiento y su importancia histórica. Su espontánea conversación sobre las dedaleras y el envenenamiento por digitálicos, sumada a su evidente familiaridad con los registros parroquiales, sugería que Ashford había investigado meticulosamente tanto los métodos como los lugares de sus crímenes. Más convincente fue el perfil psicológico que surgió de las observaciones de la señorita Marple. Ashford mostraba los signos clásicos de alguien con un resentimiento heredado, combinado con rasgos de personalidad obsesivos que habían centrado su resentimiento en supuestos enemigos de la autenticidad artística. Las pérdidas históricas de su familia habían creado una herida que se prolongó a lo largo de generaciones hasta exigir una satisfacción violenta. El sargento detective Mills se interesó especialmente en el relato de la señorita Marple sobre la reacción del tabernero al ser confrontado con referencias a su historia familiar y al terreno de entierro sin usar reservado para el niño Ashford, que nació muerto. El significado simbólico de usar ese mismo lugar para la tumba de Henry Blackwood sugería motivaciones psicológicas que iban mucho más allá de la simple venganza por un fraude financiero. El equipo de investigación se apresuró a registrar la corona y el cetro, así como los aposentos privados de Ashford, situados encima del pub. Lo que descubrieron confirmó la teoría de la señorita Marple de forma que superó incluso sus expectativas. Oculto bajo las tablas del suelo del dormitorio del tabernero, se encontraba un extenso archivo que documentaba actividades fraudulentas en el comercio de antigüedades, junto con planes detallados para otros asesinatos. El archivo contenía fotografías de las posibles víctimas, planos de sus viviendas y negocios,
horarios de viaje e información personal que habría permitido a Ashford realizar sus actos a voluntad. Varios comerciantes prominentes de Londres figuraban en su lista de objetivos, junto con coleccionistas que habían comprado obras falsificadas a sabiendas y casas de subastas que no habían autenticado correctamente las piezas sospechosas. Más inquietante fue el descubrimiento de los efectos personales de Henry Blackwood, incluyendo su billetera, documentos de identificación y correspondencia comercial. Ashford los había conservado como trofeos, lo que sugería que sus asesinatos le proporcionaban una satisfacción psicológica más allá de la simple eliminación de supuestos enemigos. El asesino había estado reviviendo sus victorias a través de recuerdos tangibles de los últimos momentos de sus víctimas. El examen forense de las instalaciones del pub reveló restos del sedante utilizado en Henry Blackwood, así como el equipo para fabricar el ataúd de madera que le sirvió de tumba. Ashford había usado el sótano del pub como taller, donde podía prepararse para sus crímenes sin temor a ser descubierto por vecinos o visitantes ocasionales. Lo más incriminatorio fue el descubrimiento de un diario detallado en el que Ashford había registrado sus pensamientos y motivaciones durante los 3 años que planeó y ejecutó sus asesinatos. Las anotaciones revelaban una mente que se había desconectado gradualmente de la realidad moral, aunque mantenía la apariencia de un miembro normal de la comunidad. La revista describió a Marcus Aldrich como un vándalo cultural que merecía morir lentamente por envenenamiento con digital como castigo por vender manuscritos medievales falsificados a coleccionistas desprevenidos. Ashford había pasado meses investigando las actividades del comerciante y finalmente lo invitó a Little Wickham con el pretexto de examinar libros raros supuestamente descubiertos en una venta de bienes locales. El asesinato de Henry Blackwood fue descrito con detalles aún más inquietantes cuando Ashford explicó su decisión de usar el entierro en vida como castigo apropiado para alguien que había enterrado obras de arte auténticas bajo capas de reproducciones fraudulentas. El tabernero había obtenido una evidente satisfacción al planificar cada aspecto de la última prueba de su víctima, incluyendo el momento y el lugar elegidos para maximizar tanto el sufrimiento como el significado simbólico. El diario también reveló que James Weatherby, sin saberlo, había estado proporcionando información sobre ventas de bienes y los comerciantes que participaban en ellas. Las conversaciones profesionales del abogado con Ashford sobre diversas transacciones le habían permitido al asesino identificar a posibles víctimas e investigar sus prácticas comerciales en busca de pruebas de fraude o engaño. Cuando el sargento detective Mills llegó al Crown and Scepter con una orden de arresto, Robert Ashford parecía casi aliviado de que su secreto finalmente hubiera sido revelado. La carga psicológica de mantener su doble vida había consumido sus recursos mentales y parecía agotado por el esfuerzo que requería mantener una fachada normal mientras planeaba más asesinatos. Su confesión fue detallada e impenitente, al explicar cómo su investigación sobre la historia familiar había revelado la magnitud del daño cultural causado por comerciantes fraudulentos a lo largo de los siglos. En su retorcida visión del mundo, no era un asesino, sino un guardián de la autenticidad artística que empleaba métodos extremos para proteger a la sociedad de quienes corrompían su patrimonio cultural. Ashford describió cómo la ruina financiera de su tatarabuelo se debió en parte a la compra de obras de arte falsificadas que posteriormente resultaron inservibles, dejando a la familia sin poder mantener su taberna y su posición social. Esta injusticia histórica sembró el resentimiento que se convirtió en una obsesión asesina, mientras investigaba casos similares de fraude y engaño en el mundo del arte. El conocimiento detallado del tabernero sobre la preparación de venenos y las técnicas de entierro lo había adquirido durante años de estudio minucioso, mientras planeaba su campaña contra los traficantes fraudulentos. Había probado diversos métodos y lugares antes de decidirse por enfoques que le proporcionaran tanto eficacia práctica como satisfacción simbólica para sus necesidades psicológicas. La señorita Marple observó el proceso de arresto con sentimientos encontrados de reivindicación y tristeza. Había identificado al asesino y evitado nuevos asesinatos, pero la revelación de que semejante maldad había existido tan cerca de casa, bajo la apariencia de una respetabilidad común, la perturbó profundamente. El caso le recordó que la capacidad para cometer actos terribles podía acechar incluso bajo las fachadas más familiares y confiables. Mientras Robert Ashford era conducido esposado, los habitantes de Little Wickham se reunieron para presenciar el fin de su pesadilla,
aunque muchos parecían atónitos al descubrir que el tabernero local había sido capaz de una crueldad tan calculada. El Crown and Scepter probablemente permanecería cerrado durante meses mientras la comunidad luchaba por asimilar la realidad de que, sin saberlo, habían estado conviviendo con un asesino metódico que consideraba el asesinato una justicia justa. Las semanas posteriores al arresto de Robert Ashford trajeron una peculiar calma a Little Wickham, mientras el pueblo luchaba por reconciliar la figura familiar del tabernero local con el asesino calculador que había utilizado su comunidad como coto de caza para su retorcido sentido de la justicia. El Crown and Scepter permaneció con las ventanas cerradas, oscuras y poco acogedoras, mientras los residentes buscaban nuevos lugares para reunirse y conversar al anochecer. La señorita Marple observó las diferencias en la forma en que las personas procesaban la revelación del mal en su entorno. Algunos, como Margaret Thornbury, se dedicaron a organizar actividades benéficas como si las buenas obras pudieran, de alguna manera, limpiar la comunidad de su asociación con el asesinato. Otros, incluyendo a varios clientes habituales del pub, parecían traicionados personalmente al descubrir que habían compartido bebidas y conversación con alguien capaz de una crueldad tan calculada. La sargento detective Mills completó su investigación con metódica eficiencia, documentando las pruebas que garantizarían que Ashford enfrentara la justicia por sus crímenes. El caso le había enseñado valiosas lecciones sobre los peligros de aceptar soluciones obvias y la importancia de examinar motivaciones psicológicas que podrían no ser inmediatamente evidentes en el trabajo policial convencional. La posición de Elena Morrison en la comunidad seguía siendo complicada a pesar de su completa exoneración. Aunque la mayoría de los vecinos se habían disculpado por dudar de su inocencia, la viuda parecía haber cambiado tras haber sido falsamente acusada y encarcelada. Había aprendido que la respetabilidad y la reputación podían desvanecerse de la noche a la mañana cuando las circunstancias se alineaban en su contra, independientemente de su culpabilidad o inocencia. El descubrimiento de que James Weatherby, sin saberlo, había proporcionado información que facilitó los asesinatos creó un nuevo trauma para el pueblo. El abogado consideraba a Ashford un amigo y había compartido con franqueza detalles sobre ventas de propiedades y anticuarios, sin sospechar jamás que sus conversaciones informales se utilizaban para seleccionar víctimas para una elaborada venganza. El Dr. Pemberton se encontró tratando a un número inusual de pacientes con ansiedad e insomnio, mientras la comunidad lidiaba con la comprensión de que habían convivido con un asesino durante años, sin reconocer el peligro. El anciano médico reflexionó que su formación médica le había enseñado sobre las enfermedades del cuerpo, pero no lo había preparado para las infecciones psicológicas que podían propagarse por toda una comunidad. Thomas Hardwell completó el proyecto de renovación de la iglesia, aunque las obras avanzaron con menos entusiasmo que antes. El descubrimiento de 2 cuerpos en tierra consagrada cambió para siempre el carácter del cementerio, y a muchos feligreses les resultó difícil asistir a los servicios en un lugar tan estrechamente asociado con la muerte violenta. El reverendo Whitfield lidió con cuestiones teológicas sobre cómo el mal podía prosperar en una comunidad dedicada a los valores cristianos. Sus sermones adquirieron un tono más sombrío al lidiar con los conceptos del pecado oculto y las máscaras que las personas usan para ocultar su verdadera naturaleza a amigos y vecinos. La señorita Marple se encontró reflexionando sobre la psicología del agravio heredado y cómo las injusticias históricas podían envenenar a generaciones sucesivas si se dejaban supurar sin solución. Los crímenes de Robert Ashford habían surgido de semillas sembradas más de un siglo antes, cuando sus antepasados sufrieron la ruina financiera, en parte debido a comerciantes de arte fraudulentos. Los elaborados métodos del tabernero y los lugares simbólicos de enterramiento revelaban una mente que había transformado la legítima preocupación por la autenticidad cultural en una obsesión homicida. Sus víctimas habían sido, en efecto, culpables de fraude y engaño, pero sus crímenes difícilmente justificaban las horribles muertes que Ashford había planeado para ellas. Más preocupante fue el descubrimiento de que varios otros comerciantes de arte en la lista de objetivos de Ashford habían recibido advertencias anónimas sobre sus prácticas comerciales en los meses previos a su arresto. Al parecer, el asesino había intensificado sus actividades y podría haber ido más allá del asesinato e incluido el terrorismo psicológico si sus crímenes hubieran permanecido ocultos. La vida económica del pueblo se adaptó lentamente a la ausencia de su principal centro de reunión,
mientras otros establecimientos intentaban llenar el vacío social dejado por el cierre de Crown and Scepter. Sin embargo, a muchos residentes les resultaba difícil relajarse y socializar con normalidad, sabiendo que su antiguo tabernero aguardaba juicio por múltiples asesinatos cometidos con meticulosa precisión. La señorita Marple visitaba regularmente a Helena Morrison, quien permanecía algo aislada a pesar de su reivindicación. La viuda había desarrollado una nueva desconfianza respecto a confiar en sus vecinos, y parecía cuestionar si realmente conocía a alguien de la comunidad tan bien como creía. Durante una de estas visitas, la señora Morrison expresó su gratitud por la persistencia de la señorita Marple en cuestionar la solución obvia y seguir investigando cuando otros estaban satisfechos con su arresto. La viuda comprendió que sin esa dedicación a descubrir la verdad, sin importar la conveniencia, podría haber pasado años en prisión por delitos cometidos por alguien a quien consideraba una amiga. La colección de antigüedades que originalmente puso a Helena Morrison en contacto con Henry Blackwood permaneció en su poder, aunque había perdido el placer de los bellos objetos que la rodeaban. Cada pieza ahora se asociaba con fraude, engaño y muerte violenta, lo que le impedía apreciar su valor estético o histórico. La señorita Marple sugirió que donar la colección a un museo podría ayudar a devolverle un significado positivo a los objetos que habían quedado manchados por su conexión con el asesinato. La viuda parecía interesada en esta posibilidad como una forma de transformar algo asociado con el mal en una fuente de educación y enriquecimiento cultural. A medida que el otoño se instalaba en Little Wickham, el pueblo comenzó a desarrollar nuevos ritmos y tradiciones que no giraban en torno a la corona y el cetro. El salón parroquial albergó más eventos comunitarios y varios residentes abrieron sus casas para reuniones informales que ayudaron a mantener las conexiones sociales sin el constante recordatorio del terrible secreto de su antiguo tabernero. La señorita Marple continuó sus paseos diarios por el pueblo, observando cómo la comunidad se recuperaba gradualmente de su encuentro con el mal metódico. El proceso llevaría tiempo y algunas relaciones podrían no recuperarse nunca del todo, pero observó la resiliencia que permitía a las sociedades humanas sobrevivir incluso a las traiciones de confianza más impactantes. Las campanas de la iglesia seguían marcando las horas con sus familiares voces de bronce, llamando a la comunidad al culto y la reflexión. La señorita Marple hallaba consuelo en estos ritmos ancestrales que habían sobrevivido a innumerables tragedias humanas y que continuarían mucho después de que la generación actual hubiera pasado al olvido. En las tardes tranquilas, se sentaba en su jardín a reflexionar sobre el caso que tanto había revelado sobre la capacidad para el mal y el bien que existía en la gente común. Los crímenes de Robert Ashford habían sido horrorosos, pero la respuesta de la comunidad también había demostrado valentía, compasión y determinación para mantener los valores civilizados incluso ante comportamientos que violaban todos los principios de la decencia humana. La investigación confirmó la arraigada creencia de la señorita Marple de que los individuos más peligrosos solían ser aquellos que parecían más normales a sus vecinos. El verdadero mal rara vez se anunciaba con gestos dramáticos, sino que actuaba con discreción y paciencia, ocultando máscaras de respetabilidad que le permitían operar sin ser detectado durante largos periodos. Mientras se preparaba para acostarse cada noche, la señorita Marple reflexionaba sobre las lecciones aprendidas del encuentro de Little Wickham con un asesino que consideraba el asesinato como justicia. El caso sirvió como recordatorio de que la vigilancia y el escepticismo eran virtudes necesarias en un mundo donde las apariencias engañaban y donde los miembros más confiables de una comunidad podían albergar secretos que amenazaban a todos los que los rodeaban. El juicio de Robert Ashford se celebró en la sesión de otoño en el juzgado del condado, atrayendo a periodistas y observadores curiosos de toda la región, fascinados por el caso del tabernero convertido en asesino en serie. La señorita Marple asistió a varias sesiones, no por curiosidad morbosa, sino por el deseo de comprender cómo el sistema legal procesaría una maldad tan calculada, y si realmente se podía impartir justicia por crímenes tan metódicamente planificados y con una motivación psicológica. La fiscalía presentó su caso con precisión clínica, detallando las pruebas que vinculaban a Ashford con ambos asesinatos y el perfil psicológico que explicaba su transformación de miembro respetado de la comunidad a asesino metódico. El acusado mostró poca emoción durante el proceso, manteniendo la misma actitud distante que le había permitido actuar sin ser detectado durante años, mientras planificaba y ejecutaba sus crímenes. El abogado defensor de Ashford
Intentó argumentar una capacidad disminuida, alegando que la obsesión de su cliente por la autenticidad cultural se había convertido en una enfermedad mental que le impedía distinguir el bien del mal. Sin embargo, la planificación detallada, evidente en las anotaciones de su diario, y la cuidadosa preparación de las armas homicidas y los lugares de entierro, demostraron un nivel de razonamiento que desmintió las acusaciones de locura. El aspecto más perturbador del juicio fue el testimonio del propio Ashford al subir al estrado en su defensa. Habló con serena convicción sobre su misión de proteger el patrimonio artístico de quienes lo corrompían mediante fraude y engaño. Su total falta de remordimiento por el sufrimiento de sus víctimas reveló una mentalidad que había racionalizado el asesinato como una forma de deber moral, no como una conducta criminal. La señorita Marple se encontró estudiando los rostros de los miembros del jurado, mientras procesaban las pruebas sobre entierro en vida e intoxicación por digitálicos. Podía ver su dificultad para comprender cómo alguien podía planear una crueldad tan elaborada, mientras mantenía relaciones sociales normales con vecinos que confiaban en él y lo respetaban. El veredicto era inevitable dada la abrumadora evidencia, pero la señorita Marple reflexionó que la justicia legal jamás podría abordar por completo el daño psicológico que Ashford había infligido a su comunidad. Los residentes de Little Wickham llevarían el recuerdo de su traición el resto de sus vidas, cuestionando su capacidad para juzgar el carácter y preguntándose qué otros secretos podrían ocultarse tras rostros familiares. Helena Morrison asistió a la conclusión del juicio y encontró un punto de cierre al ver que su falsa acusadora recibía el castigo apropiado. Sin embargo, la experiencia de ser sospechosa y arrestada por delitos que no había cometido la transformó. Esta experiencia le había enseñado que la inocencia no garantizaba protección cuando las circunstancias se alineaban para crear una aparente culpabilidad. James Weatherby se sentía culpable por haber proporcionado, sin saberlo, información que facilitó los asesinatos. El abogado consideraba a Ashford un amigo y le había contado abiertamente detalles sobre ventas de propiedades y anticuarios, sin imaginar jamás que esas conversaciones casuales se utilizaban para seleccionar víctimas para una venganza elaborada. El doctor Pemberton continuó atendiendo a pacientes que sufrían ansiedad y trastornos del sueño tras descubrir que su comunidad había albergado a un asesino en serie. El anciano médico reflexionó que la medicina podía curar dolencias físicas, pero las heridas psicológicas causadas por la traición a la confianza requerían tratamientos diferentes que tal vez nunca restauraran por completo la fe dañada en la naturaleza humana. The Crown and Scepter permaneció cerrado meses después del arresto de Ashford, mientras la cervecería luchaba por encontrar a alguien dispuesto a hacerse cargo de un establecimiento tan estrechamente vinculado con el asesinato. Varios posibles arrendatarios habían preguntado por la propiedad, pero retiraron su interés al conocer su historia reciente y la probabilidad de que muchos vecinos evitaran frecuentar el pub, independientemente de la nueva administración. La señorita Marple solía pasar junto al edificio clausurado durante su paseo diario, observando la rapidez con la que un lugar podía perder su carácter y convertirse en una mera arquitectura vacía, al ser despojado de las actividades humanas que le daban significado. El pub había sido el centro social de la vida del pueblo durante generaciones, pero los crímenes de Ashford habían envenenado su atmósfera de maneras que quizá nunca se disiparían por completo. La renovación del cementerio se completó, aunque Thomas Hardwell trabajó con evidente reticencia en los lugares donde se habían descubierto cadáveres. El contratista había cambiado para siempre su papel en el descubrimiento de las pruebas de los crímenes de Ashford y parecía considerar sus equipos mecánicos como instrumentos que podrían revelar horrores adicionales enterrados bajo un suelo aparentemente inocente. El reverendo Whitfield adaptó su ministerio para abordar las preguntas espirituales que suscitó el descubrimiento de tal maldad deliberada en su congregación. Sus sermones exploraron temas como el pecado oculto y las máscaras que las personas usan para ocultar su verdadera naturaleza, a la vez que enfatizaban que la fe podía brindar la fuerza para superar incluso las traiciones de confianza más impactantes. Margaret Thornbury se dedicó a organizar eventos comunitarios diseñados para restaurar la reputación de Little Wickham y demostrar que el pueblo seguía siendo un lugar donde la gente decente vivía según los valores de la civilización. Sus esfuerzos eran bien intencionados, pero la señorita Marple observó que algunas heridas requerían tiempo, más que actividad, para sanar adecuadamente. Los meses de otoño traían su propio ritmo de cosecha y preparación para el invierno,
mientras la naturaleza continuaba sus ciclos ancestrales, independientemente del drama humano. La señorita Marple encontraba consuelo en estos cambios estacionales que le recordaban la continuidad más allá de las vidas individuales y la naturaleza temporal incluso de los acontecimientos más perturbadores. Pasaba largas tardes leyendo junto a la chimenea, reflexionando sobre el caso que tanto había revelado sobre la complejidad de la motivación humana y la delgada línea que separaba la civilización de la barbarie. Robert Ashford poseía inteligencia, educación y posición social, pero decidió usar estas ventajas al servicio de un código moral retorcido que justificaba los crímenes más atroces. Los detallados diarios del tabernero revelaban una mente que se había desconectado gradualmente de las limitaciones éticas habituales, a la vez que mantenía una perfecta conciencia de sus actos y sus consecuencias. No había estado loco en ningún sentido legal, sino que simplemente había optado por priorizar su obsesión por la pureza cultural sobre la decencia y la compasión humanas fundamentales. La señorita Marple se preguntó si había habido señales de advertencia que una comunidad más observadora podría haber reconocido antes de que las obsesiones de Ashford se volvieran violentas. Sus apasionadas discusiones sobre arte y autenticidad podrían haber parecido admirables en lugar de peligrosas a los vecinos que compartían su aprecio por el patrimonio cultural. El caso reforzó su creencia de que el mal a menudo se presentaba con rostros familiares y operaba mediante sistemas de confianza y respetabilidad que le permitían permanecer oculto hasta causar efectos devastadores. Los individuos más peligrosos eran con frecuencia aquellos que parecían más normales a sus comunidades y poseían la inteligencia para ocultar su verdadera naturaleza tras máscaras de conformidad social. Con la llegada del invierno, Little Wickham se adaptó a nuevos hábitos de vida que evitaban las referencias excesivas a su antiguo tabernero y sus terribles crímenes. La comunidad había aprendido a vivir con la certeza de haber sido engañada durante años, pero también había demostrado la resiliencia necesaria para mantener los valores civilizados a pesar de sus encuentros con la maldad metódica. La señorita Marple reflexionó que tal vez esta resiliencia representaba la lección más importante de su terrible experiencia, que las comunidades humanas poseían la fuerza para sobrevivir incluso a las traiciones más impactantes y continuar trabajando por la justicia, la compasión y la verdad, a pesar de la constante posibilidad de que tales valores pudieran ser nuevamente desafiados por aquellos que eligieron la oscuridad en lugar de la luz. El invierno se posó sobre Little Wickham con una suavidad inusual, como si la propia estación buscara brindar un bálsamo curativo a una comunidad que había soportado más de la cuenta de la oscuridad. La señorita Marple observó cómo el pueblo gradualmente encontró nuevos ritmos que honraban tanto la necesidad de normalidad como los cambios permanentes provocados por su encuentro con el mal calculado. La primera nevada cayó una tarde de diciembre, transformando el cementerio en un paisaje prístino sin rastro visible de los horrores que se habían desenterrado bajo sus antiguas piedras. La señorita Marple, de pie junto a su ventana, observaba cómo los copos se depositaban sobre las lápidas erosionadas y reflexionaba sobre cómo la naturaleza tenía la misericordia de cubrir incluso las actividades humanas más perturbadoras con su propia y serena belleza. Helena Morrison había donado su colección de antigüedades al Museo del Condado, donde las piezas serían investigadas y exhibidas con fines educativos, en lugar de para el disfrute privado. La viuda encontró una paz inesperada en esta decisión, al descubrir que la generosidad podía transformar objetos asociados con la traición y el asesinato en fuentes de auténtico enriquecimiento cultural. El conservador del museo se sentía especialmente agradecido por varios manuscritos medievales raros que enriquecerían significativamente su colección. Helena se sentía satisfecha al saber que estas hermosas obras serían vistas y apreciadas por académicos y visitantes, en lugar de permanecer ocultas en una residencia privada donde solo se asociaban dolorosamente con el fraude y la violencia. James Weatherby había establecido nuevos procedimientos para su práctica legal, que exigían la documentación escrita de todas las conversaciones relacionadas con la venta de bienes y transacciones de antigüedades. El abogado comprendía que su anterior falta de confidencialidad había propiciado inadvertidamente un asesinato, pero también reconocía que el secreto absoluto no era práctico ni necesario para una labor legal legítima. El doctor Pemberton notó una mejora gradual en los niveles de ansiedad de sus pacientes, a medida que el impacto inmediato de los descubrimientos se desvanecía en la memoria. El médico había aprendido que las comunidades poseían una notable capacidad de sanación psicológica
cuando lograban procesar eventos traumáticos mediante el diálogo compartido y el apoyo mutuo, en lugar del sufrimiento aislado. El Crown and Scepter finalmente reabrió bajo una nueva administración, cuando una joven pareja londinense decidió que la problemática historia del edificio era menos importante que su potencial para crear experiencias positivas para la comunidad. Sarah y Michael Hartley afrontaron el reto con un optimismo extraordinario, decididos a establecer nuevas tradiciones que gradualmente reemplazarían las oscuras asociaciones con su predecesor. La señorita Marple fue una de las primeras clientas cuando el pub volvió a recibir visitantes, destacando cómo los Hartley habían rediseñado el interior para crear un ambiente más luminoso y abierto, eliminando los rincones oscuros donde antes se escondían secretos. Los nuevos propietarios comprendieron que una hospitalidad exitosa requería transparencia y calidez, en lugar de la intimidad melancólica que había caracterizado la gestión de Ashford. La vacilación inicial de los aldeanos sobre regresar al Crown and Scepter dio paso gradualmente a una cautelosa aceptación al descubrir que el edificio en sí no albergaba ningún mal persistente más allá del que sus recuerdos le atribuían. El pub volvió a estar concurrido, aunque las conversaciones se mantuvieron más reservadas que antes, ya que los residentes habían aprendido que los comentarios casuales a vecinos de confianza podían tener consecuencias imprevistas. Thomas Hardwell completó varios proyectos adicionales en el pueblo, trabajando con renovada dedicación a su oficio, como si el trabajo honesto pudiera equilibrar la balanza contra su desafortunado papel en el descubrimiento de pruebas de asesinato. El contratista había descubierto que el trabajo físico ofrecía un valor terapéutico al lidiar con recuerdos que no podían borrarse por completo. La congregación del reverendo Whitfield recuperó lentamente su equilibrio espiritual, ya que los servicios invernales brindaron oportunidades de reflexión y renovación que ayudaron a procesar las cuestiones teológicas planteadas por los crímenes de Ashford. El ministro había aprendido que las comunidades de fe requerían tanto una introspección individual como la sanación colectiva, ante la evidencia de que el mal podía florecer entre personas aparentemente justas. Los esfuerzos de Margaret Thornbury por restaurar la reputación del pueblo superaron con creces sus expectativas, ya que Little Wickham recibió reconocimiento por sus actividades benéficas y su espíritu comunitario. La presidenta del consejo parroquial descubrió que las acciones positivas podían, sin duda, superar la publicidad negativa cuando se sustentaban en un compromiso genuino con los valores compartidos. Timothy Fletcher, el joven cartero, había madurado considerablemente durante los meses de crisis, aprendiendo a distinguir entre noticias legítimas y chismes dañinos. Su entusiasmo natural por las historias dramáticas se mantuvo intacto, pero ahora comprendía la importancia de la precisión y la discreción al tratar información que pudiera afectar la vida de personas reales. La señora Pembleton, de la tienda del pueblo, también había desarrollado un enfoque más reflexivo en su función como guardiana no oficial de la información local. La tendera seguía sirviendo como centro de intercambio de noticias de la comunidad, pero ponía mayor cuidado en determinar qué historias merecían difusión y cuáles era mejor dejar que se desvanecieran en la memoria privada. La señorita Marple reflexionó sobre los profundos cambios que podían resultar de la decisión de una sola persona de abrazar el mal en lugar del bien. Los crímenes de Robert Ashford habían afectado a decenas de vidas de maneras que persistirían durante años, creando repercusiones que se extendieron mucho más allá de sus víctimas inmediatas. Sin embargo, también observó la notable capacidad de renovación que poseían las comunidades humanas cuando se comprometían a sanar en lugar de quedarse atrapadas en experiencias traumáticas. Little Wickham había optado por seguir adelante recordando las lecciones aprendidas, en lugar de dejarse definir permanentemente por las terribles decisiones de una sola persona. El caso había reforzado la comprensión de la señorita Marple de que el mal no era una fuerza abstracta, sino una serie de decisiones individuales tomadas por personas que poseían la misma capacidad para el bien que todos poseían. La diferencia residía en las decisiones morales, que moldeaban el carácter con el tiempo, hasta convertirse en patrones habituales de pensamiento y comportamiento. Robert Ashford comenzó con legítimas preocupaciones sobre la autenticidad cultural y el fraude artístico, pero gradualmente permitió que su pasión por la justicia se antepusiera a su compromiso con la compasión y la decencia humana. La transformación fue tan gradual que ni él ni sus vecinos reconocieron el peligro hasta que fue demasiado tarde para evitar consecuencias terribles. Al acercarse la Navidad,
El pueblo se preparaba para sus celebraciones anuales con un renovado aprecio por las tradiciones que los conectaban con generaciones de antepasados, que también habían enfrentado desafíos y tragedias, manteniendo su compromiso con la esperanza y la camaradería. Las campanas de la iglesia repicaban su antiguo mensaje de paz y buena voluntad, con un significado especial para una comunidad que había aprendido lo valiosos que eran estos valores. La señorita Marple se acomodó en su sillón favorito en la víspera de Navidad, viendo cómo la nieve continuaba cayendo fuera de su ventana y reflexionando sobre el misterio que había traído tanta oscuridad a su apacible pueblo, antes de revelar finalmente la fuerza y la resiliencia que hacían ocultas en la gente común que enfrentaba circunstancias extraordinarias. El fuego crepitaba cálidamente en su hogar, proyectando sombras danzantes sobre paredes familiares, forradas de libros que contenían innumerables historias de triunfos humanos sobre la adversidad. Comprendió que Little Wickham siempre llevaría el recuerdo de los crímenes de Robert Ashford, pero que este conocimiento podría servir como protección contra futuros engaños, en lugar de una carga permanente. Las campanas de la iglesia dieron el toque de medianoche al servicio navideño, mientras la señorita Marple se levantaba para prepararse para el servicio que daría la bienvenida a un nuevo día y a un nuevo año lleno de posibilidades de sanación y crecimiento continuos. Se abrigó con su abrigo más abrigado y salió a las calles nevadas, donde otros aldeanos se dirigían hacia la luz que se filtraba por las vidrieras de la iglesia. En ese momento sintió una profunda gratitud por el milagro cotidiano de una comunidad que había enfrentado su hora más oscura y emergió con su humanidad esencial intacta. El caso del hombre enterrado vivo había terminado, pero el misterio más profundo de cómo las personas elegían entre el bien y el mal continuaría mientras los corazones humanos latieran con la capacidad tanto de crear como de destruir. La señorita Marple se unió a sus vecinos en el antiguo ritual de adoración y reflexión, entendiendo que tales reuniones representaban el compromiso eterno de la humanidad de elegir la luz sobre la oscuridad, la esperanza sobre la desesperación y el amor sobre el miedo que tan fácilmente podía transformarse en odio y violencia. Las campanas continuaron sonando por todo el pueblo nevado, llevando su mensaje de paz a todos los que tenían oídos para escuchar y corazones dispuestos a creer en la posibilidad de redención, incluso después de las revelaciones más terribles sobre la naturaleza humana.